Buenas, ahora vamos a ver un poco las estructuras de datos. Vamos a partir por la primera estructura, una estructura bien básica, pero nos va a ayudar a entender el resto. ¿Ya? La primera estructura es un vector que no es tan similar al vector en física, ¿ya? Salvo que se mire de cierta manera, pero así es como generalmente se llama. El vector es un espacio que tiene internamente, digamos, distintos bloques, pero que cada uno de los bloques va a tener un dato muy concreto o un tipo de dato, ¿ya? Por ejemplo, este podría ser un vector de enteros, de integer. Y si es que es un vector de entero, adentro va a tener solamente números enteros. 1, 5, 7, 9, 8, 100, 50, 1238, 9 menos 1. ¿Ya? Son datos enteros. Podría existir otro vector, y obviamente tienen su nombre, por ejemplo, países, un vector países que en vez de tener como datos números, van a ser países que en realidad son caracteres. ¿Ya? Chile, Argentina, Argelia, Zimbabue. Me parece que así se escribe Zimbabue. Etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la característica? Este segundo es de character. ¿Ya? Es de cadenas, cadena de texto. Entonces, ¿cuál es la característica del vector? Es que es una cadena de varios bloques y cada bloque o todos los bloques tienen el mismo tipo de dato. Esa es la característica del vector. Es el mismo tipo de dato y pueden ser datos de distintos tipos. Puede haber un vector de enteros, un vector de caracteres, un vector de numeric, un vector de factores, etc. ¿Ya? Pero están agrupados, digamos, uno al lado del otro. Por eso esta es una estructura de datos. Luego, digamos, avanzando, ahí vendría la segunda estructura de datos que vamos a ver ahora, que es la matriz. Y la matriz es tal como una matriz matemática, un cuadrado que tiene filas y columnas. Ahora, en programación, la matriz tiene una limitación que todos los datos son numéricos y no puede escaparse de ello. Pero todos los datos son numéricos y en el fondo es un espacio bidimensional que tiene altura y anchura o filas y columnas. Así es como se compone la matriz. Y a partir de, como suma de estos dos elementos, nace una estructura que en R se llama data frame. Y el data frame es algo muy similar a una matriz como estructura, pero internamente son vectores. ¿Cuál es la ventaja de eso? Hay una bien amorfo el data frame. Pero ¿cuál es la ventaja de eso? Es que aquí podemos tener solamente números integer. En este bloque podemos tener solamente carácter. Este, por ejemplo, puede ser de factor
y este puede ser también de numeric o las combinaciones que ustedes quieran, pero el data frame es algo similar a una matriz, solo que van a estar con o puede estar con distintos tipos de datos. ¿Ya? Las columnas, cada columna va a representar un vector y como vector la columna entera tiene que ser del mismo tipo de dato, pero la columna que está al lado puede ser de un dato distinto. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos con esto? Y la práctica o lo útil del data frame es lo que tenemos acá, una base de datos cualquiera, ya un Excel o una base de datos de otra naturaleza, que en realidad cada uno de los datos hacia abajo es del mismo tipo de datos. ¿Ya? En este caso tenemos un número cualquiera, 1, 2, 3, 4, 5, categoría, hogar, tecnología, hogar, tecnología, producto, notebook, lámpara, celular, etcétera, y un precio. ¿Ya? De esta manera tenemos distintos tipos de datos ordenados como generalmente tenemos los datos. ¿Ya? Muchas veces tenemos datos ordenados así, de hecho casi toda la base de datos. Entonces el data frame es una estructura nativa de R y esa es la ventaja, que es muy fácil trabajarla en este lenguaje porque es nativa. ¿Ya? Y de esa manera nosotros podemos abrir incluso archivos Excel. ¿Ya? Y con un par de clics. Entonces nos vamos a archivos, import dataset o importar base de datos, me parece que es cuando están en español, desde Excel. Y aquí me aparece una ruta para agregar la ruta donde está. Ya, yo voy a, me parece que lo tengo acá en acceso directo. Aquí está. Y lo había dejado como... Ahí, base de datos producto, le pongo abrir y ya tengo una visualización de los datos. ¿Ya? Aquí yo puedo abrir base de datos con 1000 columnas o con 1000 filas, con 5000, yo he abierto hasta con 15000, pero estoy seguro que se puede mucho más. ¿Ya? Una pequeña visualización y además me salen unas opciones. Primero, los dos tickets de acá abajo. El primero es las filas, si es que, perdón, las columnas, si es que tomamos la primera columna como el nombre de la columna, ya que vamos a tener nombre, como que se nombra a cada vector. ¿Ya? Si le pongo que no, me las deja toda en carácter. ¿Por qué? Porque hay algún carácter entre medio, que es la primera celda. ¿Ya? Por tanto, estas que son de aquí abajo numérico, queda como carácter el tipo de dato, porque la primera son letras. Por lo tanto, si es que está bien ordenada, le dejamos el ticket. Así considera la primera como el nombre de esa columna y hacia abajo son solamente datos. Y en este caso, como es numérico, queda con el tipo de dato doble, que es número. ¿Ya? Doble es como el entero, pero con doble espacio de memoria, por eso se llama así. Pero sigue siendo un número. Acá me aparece otro doble, ¿ya? Que es número también. Y los otros dos son caracteres porque son cadena de texto. Acá me aparece el nombre con el nombre en el cual yo voy a guardar esta base de datos en el programa como una variable. Ya todo eso va a ser una variable. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner productos, por poner cualquier nombre. Y me aparecen otras configuraciones, por ejemplo, en qué hoja está. Ya, si es que tuviese más hoja del documento. El rango, yo puedo especificar y acortar o alargar estos datos, el número de filas, etcétera. Y si se dan cuenta, acá me aparece un código. En realidad, eso es lo que estoy ejecutando con esta ventanita. Cada ticket o cada opción que yo hago, se modifica el código. Ya, por ejemplo, si es que le quito la primera lectura de lo primero como nombre, me aparece esa, con names igual false, que es como configuro yo en el código que eso no lo considere. Y si lo considera, se elimina esa parte del código. ¿Ya? O cambiar, por ejemplo, el nombre, etcétera, cualquier modificación
toma el código. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Puedo copiar ese código, ponerle cancelar y luego en la consola escribir ese código y va a importarse igual, ¿ya? Pero ¿para qué lo vamos a hacer así? Mucho más fácil poner simplemente import y con eso se almacena la base de datos. Y si se dan cuenta acá, ¿qué es lo que hizo? Yo no lo escribí, lo escribió automáticamente, pero escribió esa línea de programación que les decía. Entonces con eso, ahora aquí arriba, aparte de visualizar donde vamos a escribir o vamos a guardar los comandos que nos sirvan, ya, por ejemplo, este comando sí me sirvió, así que yo lo voy a guardar ahí. Me aparecen una ventanita para cada una de las estructuras de datos que yo voy a crear, ¿ya? Que en este caso tengo ese data frame con esa estructura, ¿ya? Y ahora aquí en la consola la base de datos se llama productos y puedo ver algunas cosas, ¿ya? Como esta es pequeña, si aprieto producto se va a visualizar completa, pero cuando son gigantes se visualiza solamente una parte, ¿ya? Y aquí puedo trabajar con algunas funciones dentro de lo que son los datasets, ¿ya? Vamos a partir con la función dim y agrego adentro el nombre de la variable productos, ¿ya? Que el nombre de la variable es el nombre del dataset. Pongo dim productos y lo que me va a arrojar es cuál es el tamaño de esta estructura, ¿ya? Primero me arroja la cantidad de columnas que tengo, perdón, la cantidad de filas, y el segundo dato es la cantidad de columnas, ¿ya? Este es de 5,4. Hay otra función para verificar o para conocer el nombre de cada una de las columnas, que es names, y adentro producto, ¿ya? Generalmente adentro, entre los paréntesis, va a ir una variable de casi todas las funciones. En este sentido me arroja, ahora como le pongo name productos, me arroja número, categoría, productos, precio, que son los mismos nombres que están acá arriba, ¿ya? Esto de repente tenemos estructuras que son, no sé, 50 columnas, ¿ya? Y aquí visualizarla es muy complejo, entonces con esto nos ahorramos eso y obtenemos los nombres, ¿ya? La otra función que podríamos aplicar es head, que aquí no la vamos a poder visualizar bien. ¿Por qué? Porque head muestra el encabezado, o sea, muestra las primeras filas de la muestra, ¿ya? Cuando les digo, puede que tengamos un archivo de 10.000 datos, con head muestra las primeras para nosotros visualizar cómo está hecho la base de datos, ¿ya? Y finalmente, para obtener mucho más detalles de esta estructura de datos, utilizamos str, la función str, y agregamos adentro de str el nombre de la base de datos, que es productos en mi caso, ¿ya? Y con eso me va a arrojar un detalle mucho más claro de cada uno de los datos que tiene internamente, ¿ya? Aquí me está diciendo, tiene una primera columna que se llama número, que tiene como valores 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Cuando le falta espacio simplemente lo agrega con punto, punto, punto. La segunda me dice que es una categoría o tiene el nombre de categoría y adentro está tecnología, hogar, producto, etcétera. Y me va arrojando detalles de cada uno de ellos, ¿ya? Ahora, para ser más específico, yo podría decir producto, que es el nombre de la base de datos, y si pongo el signo peso, podría seleccionar cada una de las columnas que tengo. Por ejemplo, categoría, doy enter y me arroja solamente los datos que hay en la columna de categorías, ¿ya? Y como esta es una categoría, yo podría transformar ese dato a un tipo de dato vector, ¿ya? Perdón, un tipo de dato factor, ¿ya? Entonces hago lo mismo, productos, signo peso, categoría, y eso lo voy a igualar a la transformación y voy a transformar el tipo de dato, según lo que hemos visto en los videos pasados, con la función as,
as.factor y ahora incorporo la variable, que la variable es producto, signo peso, categoría, que esa es la que quiero transformar. Le doy enter y al parecer no arrojó ningún cambio, pero visualizo los detalles con la función str. Y ahora en categoría me dice, categoría es un tipo de datos factor que tiene dos niveles. Tiene el nivel hogar, que es el número 1, y tecnología, que es el número 2. Y los datos son 1, 2, 2, 1, 2. ¿Ya? Y así es como se estructura la variable factor, que ahí creo que se entiende, o por lo menos le damos un poquito más de detalle en eso. Ya, con esto estamos bien. De aquí en adelante los videos van a ser ya cómo procesar estos datos y cómo hacer y trabajar en ese sentido con algo mucho más concreto. Saludos.